Enseguida les presento a nuestro invitado de hoy, que es médico, que trabajó durante un cuarto de siglo, o sea, un rato largo, como cirujano especializado en medicina digestiva, pero su interés en el funcionamiento del cerebro después le ha convertido en uno de los máximos investigadores de la inteligencia humana. Hoy es uno de los expertos más demandados por las empresas y administraciones públicas para dar conferencias, seminarios sobre asuntos tan cruciales como el liderazgo, la creatividad, la innovación empresarial, la gestión del cambio. Tiene ya varios libros en el mercado, entre ellos Reinventarse, lo tengo aquí encima de mi mesa, que ya ha vendido 60.000 ejemplares y ha sido traducido a 10 idiomas, prueba de que el asunto interesa en todas partes. Ahora Yo es otro, del que ha vendido también 20.000 ejemplares en un mes. Luego tiene Madera de líder, Vivir es un asunto urgente. En fin, doctor Alonso Puig, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Alonso es apellido? Es apellido. Pues sí. Nombre, es apellido. Sí, sí. Mario Alonso Puig. Eso es. Le tengo que llamar doctor Alonso. No, Mario, por favor. Bueno. Usted dígame lo que quiera, que yo haré lo que me parezca oportuno. Muy bien, vale. Los invitados les llamo siempre de usted. Muy bien. Y doctor. Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Por cierto, ¿sabe usted que viene el día más triste del año, Mario? ¿Sí? Eso ha dicho un señor de la Universidad de Cardiff, que ha combinado diferentes variables, clima, salario, las deudas, tiempo transcurrido desde Navidad y patín patán, y dice, 16 de enero, el día más triste del año. Bueno, a mí no me lo parece. ¿Ve? Para nada. ¿Será que el pensamiento positivo es bueno al final? Sí. Sí. ¿Qué es lo que le llevó a usted a reinventarse, como dice el título de su libro? Es decir, dejar una especialidad como la cirugía digestiva y pasar a este otro campo. Cuando entré en medicina, como no sabía nada de medicina, pues me compré un libro de historia de la medicina, publicado por el profesor Leinentralgo, y leí que médicos griegos, pues en siglos VII antes de Cristo, habían descubierto que se podía curar con la palabra. Ajá. Aquello me impresionó profundamente y me di cuenta de que en la facultad, cuando ya entré allí, no me hablaban para nada de esto, no me hablaban de emociones, no me hablaban de cercanía, y me dediqué a estudiarlo por mi cuenta, a investigar, etcétera, etcétera. Claro, fueron pasando los años, fui aprendiendo bastantes cosas, y llegó un momento en el que empecé a aplicar ciertas metodologías en mis enfermos. Y empezaron ellos a notar cambios, tanto físicos como a nivel emocional, en su ilusión, etcétera. Y me dijeron, oiga, ¿y esto usted cómo no lo lleva a públicos más grandes? ¿Por qué no lo llevan las empresas? Y dije, pues porque yo soy médico, soy cirujano, no veo qué hago ahí. Usted podría ayudar a muchas personas. Bueno, pues empecé a ir a algún sitio, me invitaron, daba una conferencia aquí, otra allí, aquello fue creciendo. Efectivamente, llegó un punto en que dije, yo tengo que ahora tomar una decisión y elegí seguir con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, los procesos del sistema digestivo y del cerebro sabemos que son los que gastan más energía, ¿no? En el ser humano. Sí. ¿Qué más tienen en común el cerebro y las tripas? Tienen mucho en común. Se sabe, por ejemplo, que en el tubo digestivo existe un cerebro que puede ser autónomo del cerebro que tenemos en la cavidad craneana. Es un cerebro en el sentido de que tiene una serie de plexos, los que se llaman plexos de Meissner y Auerbach, segregan sus propios neurotransmisores, segregan sus propias hormonas y pueden independizarse. Sabemos además que existe una conexión muy profunda con este cerebro, entre este cerebro digestivo, lo que se llama la ínsula de Ryle, que es una estructura cerebral en las profundidades del lóbulo temporal fundamental en los sentimientos. Por eso esa frase tan del mundo anglosajón, lo siento en las tripas, ¿no? Hay la sensación de que en el fenómeno intuitivo puede existir una conexión a estos niveles. Y además hay un cierto traspase o trasvase de terminología, ¿no? A veces decimos que alguien es visceral en su comportamiento y eso solo, ¿no? Es muy visceral, o que piensa con el estómago o con las tripas, o cuando estamos nerviosos hablamos de que tenemos mariposas en el estómago, no en el cerebro, ¿no? Eso es, por supuesto. De hecho, los estados emocionales intensos uno normalmente no los nota en el brazo, ni los nota probablemente en el riñón. Ahora, en el tubo digestivo siempre. Por cierto, hablando del tubo digestivo y de esa capacidad que seguramente muchos ignoran y que acaba usted de describirnos, ¿tendrá algo que ver con lo bien que se siente la gente de vida, como se decía antes, cuando acaba de comer muy bien? Sí. ¿La alegría que da comer bien? Por supuesto. ¿O la mala leche, con perdón, que tienen los que nunca comen y pasan hambre para estar delgados siempre?
Sí, es curioso porque, por ejemplo, en medicina, sobre todo en cirugía, es muy importante alimentar a una persona lo antes que se pueda a través del tubo digestivo. No es lo mismo usar nutrición parenteral, aunque tenga las mismas calorías y los mismos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, que a través del tubo digestivo, porque sabemos que la alimentación a través del tubo digestivo pone en marcha el sistema inmunitario, el sistema que nos protege frente a bacterias, virus y tumores. Y, por supuesto, segrega, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es una hormona clave en los estados de ánimo, es de las más importantes. Bueno, el doctor Mario Alonso Puig es experto en psiconeuroinmunobiología. ¿Qué es eso exactamente? O sea, si voy fraccionando las palabras, pues ya vemos por dónde va, ¿no? Psiconeuroinmunobiología, pero así todo junto, ¿qué significa? Significa que el sistema inmunitario, el sistema que nos repara de las lesiones, que nos defiende frente a las agresiones, para activarse utiliza el sistema nervioso, estructuras físicas, todo lo que es el cerebro y el neuroeje y todos los nervios. Tengamos en cuenta que tenemos 45.000 kilómetros de nervios en un ser humano, es que se dice pronto. 45.000 kilómetros. Es una barbaridad, y casi el mismo número en cuanto se refiere a vasos sanguíneos. Y claro, esa estructura cerebral se activa a través de procesos mentales. Por eso, la mente, a través del sistema nervioso, afecta a lo que es la inmunobiología, afecta al sistema inmune e incluso podría afectar hasta el material genético. Eso dice usted. También que los estados de ánimo negativos generan daño cardiovascular y digestivo, además de favorecer la impotencia y la infertilidad, escribe en su libro. Sí. Los estados de ánimo reflejan cambios emocionales, y las emociones son estados corporales que implican niveles hormonales radicalmente diferentes. Cuando una persona, por ejemplo, está permanentemente en estado de ira o permanentemente en estado de desesperanza, segrega una cantidad excesiva de una hormona que se llama cortisol, y el cortisol daña los huesos, daña la musculatura, daña el sistema inmunológico y obviamente sobrecarga el corazón. Los estados de ánimo donde una persona está más ilusionada, más calmada, también se asocian a constelaciones hormonales radicalmente distintas, mucho más serotonina, beta-endorfina, dopamina, es decir, no son inocuos para nada nuestros estados de ánimo. Lo que entiendo menos es que pueda llegar a experimentarse incluso un cambio genético. Todo lo demás, vale, pero el genético no lo entiendo. Es que es un descubrimiento relativamente reciente. Nuestros genes codifican la formación de una serie de proteínas, y durante mucho tiempo se pensaba que directamente el gen se expresaba y ya estaba. Hoy hay toda una ciencia que se llama epigenética, que ha demostrado que junto a los genes están los epigenes, que quiere decir algo que está por encima del gen. ¿Qué es un epigeno? Pues un epigeno es como un enchufe que puede estar, un interruptor puede estar en on o en off. Si el interruptor está en on, el gen se expresa, pero si está en off, no se expresa. Es muy interesante que unos genes sí se expresen, y es muy interesante que unos genes, en caso de tenerlos, no se expresen, porque pueden dar lugar a mutaciones. Claro, esto sería revolucionario, o está siendo revolucionario, algo de lo que no se hablaba en ciencia hace unos años, ahora verdaderamente se habla con mucha intensidad, porque quiere decir que nuestros estados de ánimo, cuando están mantenidos en el tiempo, podrían tener algo que decir a la hora de qué genes hablan y qué genes se callan. Lo que ocurre es que eso que más o menos entra pues en relación con el llamado pensamiento positivo, y como el control de las emociones y del pensamiento puede ser bueno para nosotros, también tiene detractores últimamente, doctor Alonso, que son los que dicen, jolín, el enfermo de cáncer que al final acabamos muriéndose parece que sea culpable porque no ha conseguido imponer el pensamiento positivo. Es decir, que hay una parte que es un poco demoledora. No, sí. A mí me parece este razonamiento y este comentario fundamental de hacer. A ver, yo creo que lo peor que se puede hacer en cualquier cosa es ser dogmático. Y cuando la ciencia da un puñetazo en la mesa y dice, y punto final, ojo.
hay que tener una tremenda humildad porque estamos hablando a veces de enigmas y a veces de verdaderos misterios. Por supuesto que puede darse esta situación. Una persona enormemente positiva, con todo el apoyo familiar, con el mejor tratamiento, pues puede no tener un desenlace. Podría diagnosticar un cáncer de páncreas y ¿qué? Puede no tener efectivamente un desenlace que es el que lógicamente uno le haría ilusión que tuviera. Sin embargo, dicho esto, hay que añadir lo siguiente. Si sabemos que una persona que tiene un estado de ánimo elevado, es decir, que reconociendo la dificultad también piensa que tiene opciones para salir adelante, sabemos que el tipo de hormonas que pone en marcha favorecen la puesta en actividad de una serie de células como los linfocitos CD4, los NK, que son claves para luchar con los tumores. Es decir, seguridad en la vida solo tenemos una. En un momento determinado nos vamos de este barrio. El resto que hacemos, aumentar las posibilidades. Y por eso yo estoy de acuerdo con aquellas personas que a veces se enfadan con tanto, sé positivo. Momento. Ser positivo aumenta las opciones. Lo que no nos da es una garantía. Yo lo que pasa es que en la vida prefiero jugar con el mayor número de opciones que pueda. Claro. Durante mucho tiempo se ha creído que las neuronas no podían regenerarse, y esto desde que soy pequeña lo vengo escuchando, ¿no? Que a partir de cierta edad, muy temprana por cierto, empezamos a perder neuronas, sí. Y ya, bueno, uno se imagina que llega a los 50 en un estado lastimoso y aún así hacemos un programa de radio, en fin, lo siento por los oyentes, pero creo que ahora la cosa está cambiando y hablan ustedes de neuroplasticidad, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Efectivamente se pensaba que llegaba un momento en edades tempranas en las que el cerebro no solamente ya no evolucionaba, sino que involucionaba. Y esto es porque la complejidad de una célula nerviosa, una neurona, es tal, recordemos que se conecta con un promedio de otras, con 10.000 neuronas diferentes, pues claro, esto es imposible. ¿Qué se ha descubierto? Se ha descubierto la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Y por supuesto estoy hablando en adultos. La capacidad de formarse nuevas conexiones. ¿Qué es la neurogénesis? La capacidad de formar nuevas neuronas. ¿Por qué? ¿Porque se reproducen? No, las neuronas no se reproducen. Porque se generan a partir de células madre que están situadas en las cavidades cerebrales. Estas células emigran a ciertos lugares y ahí se transforman en neuronas. Fantástico. Sí. Sí. Bueno, pues nos da una alegría. Oye, yo cuando me enteré me llevé una alegría tremenda. Sí. Por cierto, eso de que usamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro, es verdad, también desde que soy pequeña lo escucho. Usamos un 10% del cerebro, siempre he pensado que era una majadería. Sí, yo también lo he pensado por una sencilla razón. Solo puede conocer uno cuál es el 10% si conoce el 100%. Exacto. Si no conocemos el 100%, ¿cómo vamos a decir lo que es un 10%? Lo que no cabe... ¿Y por qué conocemos el cerebro? ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿El 40, el 30? Científicamente hablando. Yo creo que, a ver, yo calculo que podemos conocer igual un 6%. ¿Un 6? O un 7, sí, por una razón muy sencilla. Es decir, el problema con el cerebro es el siguiente. Si se coge la neurona A, se puede saber exactamente lo que hace la neurona A. Si se coge la neurona B, se sabe exactamente lo que hace la neurona B. Pero cuando se las pone a hablar entre ellas, se produce algo que se llama la emergencia de propiedades de la naturaleza. Es como el oxígeno y el hidrógeno, cuando se unen forman agua que es radicalmente distinta. Sabemos los núcleos cerebrales, ya empezamos con las técnicas de tomografía, emisión de positrones, resonancia magnética, a ver las áreas cerebrales que se activan, pero lo que no acabamos de entender es la interacción entre cerebro y mente. No entendemos qué es la consciencia. ¿Es realmente un barrido de 40 ciclos por segundo? ¿Qué es la consciencia? Ahí es donde estamos muy perdidos. No en las estructuras cerebrales, que conocemos una barbaridad, no en el funcionamiento de esas estructuras, sino sobre todo en la interacción entre el cerebro y la mente. Bueno, usted acaba hablando de Dios a este paso, ¿eh? Pues podemos, si quiere, desde luego. No. ¿Un médico puede plantearse eso seriamente? Ah, yo sí. Yo, por supuesto, creo en la presencia de Dios, sí. ¿Pero en esas conexiones incluso? Es que el cerebro se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar como la explicación de todo o se puede interpretar como un instrumento de una complejidad extraordinaria que permita la conexión con cosas que a lo mejor trascienden el cerebro. Es decir, si yo cojo una radio, oigo música e intento abro la radio e intento buscar el origen de la música en el interior, no hay. Sin embargo, sabemos que hay unas ondas que necesitan algo muy especial, que es un aparato de radio, para que podamos escuchar. Yo sí creo que hay algo más elevado que nos trasciende.
Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo universo, podemos llamarlo consciencia, podemos llamarlo uno, podemos llamarlo lo que queramos. Y creo que es una parte perfectamente compatible con montones de formas de pensar. Creo que el problema es cuando nos convertimos en dogmáticos y pensamos que somos los que poseemos la verdad y tenemos además que imponerla a los demás. Y creo que un científico no tiene por qué para nada estar separado de esa idea. Por ejemplo, el propio Albert Einstein era una persona tremendamente trascendente en sus planteamientos, no hay más que leer un poco su obra y es así, montones de científicos lo han expresado, lo mismo que para mí de válido tiene un científico que dice que no cree en Dios. Creo que el problema es cuando hablamos de lo uno o lo otro y nos peleamos, es mucho más lo uno y lo otro. Ahí demostramos que alguna conexión entre la A y la B no funciona, ¿no? En el dogmatismo seguramente. Por cierto, volviendo a sus orígenes, como cirujano experto en el aparato digestivo, lo que sí es cierto es que el ser humano empezó a desarrollar su cerebro cuando empezamos a comer más proteínas, o sea, cuando nos hicimos más carnívoros y pudimos dedicar mucho menos energía a la digestión, con lo cual, como nos sobraba energía, empezó a desarrollarse nuestro cerebro, ¿no? Hay dos cosas que son diferentes y son complementarias. Es cierto que al tener un aparato digestivo más corto que el de un rumiante o de un ser que se alimenta sobre todo vegetales, obviamente pues esa energía se puede derivar a otras partes. Hay algo que nadie ha podido explicar todavía, que algunos le llaman como el equilibrio puntual. Una cosa es el Homo habilis, hace 2 millones de años, que efectivamente, como consecuencia que comía carne, tuvo un desarrollo cerebral mayor, y otra cosa es el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, que apareció hace 150.000 años en el este de África, tenía algo radicalmente distinto al resto de las especies. Es lo que se llama la mente simbólica. ¿Qué es la mente simbólica? La mente simbólica es fundamentalmente la mente lingüística. Nosotros no podríamos tener la mente que tenemos si no tenemos lenguaje. Nadie ha podido explicar hoy en día cómo se produjo ese tipo de especie, que es igual a que somos nosotros. ¿De dónde surgió esa nueva mente, esa nueva forma de procesar la realidad? Desde mi punto de vista, y aquí tengo que decirlo obviamente con mucha humildad porque no soy ningún experto en este campo, creo que hay algo que todavía sigue siendo un enigma. Y por eso habla usted en sus libros del poder de las palabras. Y dice una cosa que también lingüistas muy eminentes han dicho, como Chomsky, es que el lenguaje crea las ideas, ¿no? Crea la realidad. Las palabras abren cajones emocionales, escribe el doctor Mario Alonso Puig, de forma rápida y automática. Es decir, sin palabras no hay ideas. No, efectivamente, la mente racional no se puede entender sin lenguaje. O sea, una persona que usa 1500 palabras para expresarse, forzosamente es una persona que tiene pocas ideas. No, una persona que utiliza un número reducido de palabras lo que tiene es reducida la capacidad de ver más posibilidades en su vida. Por tanto, pocas ideas. Ideas a lo mejor no son pocas ideas, a lo mejor son ideas que no le ayudan a ver nuevas posibilidades. Entonces, no diría yo tanto pocas ideas como mejor ideas de menor alcance. ¿Pero podemos llegar a sentir cosas para las que no tenemos palabras que etiqueten? Sí, lo que pasa es que ese tipo de experiencias son experiencias que se consiguen, por ejemplo, a través de la meditación profunda, a través de el ensimismamiento en la naturaleza o con la música, y son experiencias que se llaman precisamente inefables, porque trascienden el lenguaje. Ya, pero pocas, ¿eh? Pocas y muy difíciles de experimentar, muy difíciles de experimentarse. ¿Cómo se desinstala el software cerebral que no funciona? Porque habla, eso es muy interesante, habla en reinventarse de que pues tenemos en nuestro cerebro a lo mejor algún programa basura, una parte del software que no funciona. Y entonces, ¿cómo podemos liberarnos o deshacernos de esa parte de programa cerebral que no nos aporta nada, al contrario, que emite mucho ruido en nuestra vida diaria? Sí. Hay que trabajar a 2 niveles. El primer nivel es lo que se llama el nivel de la cosmovisión y el segundo nivel es el nivel de los estados de ánimo. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es el mundo que yo he creado y de acuerdo al cual vivo. Yo tengo una percepción del mundo y una percepción de mí mismo que para mí
es la realidad, no mi realidad, sino es la realidad. Y hay una serie de creencias que las vivimos como certezas a nivel inconsciente que pueden ser profundamente limitantes. Hay creencias de tipo global, el mundo es, y hay creencias que se llaman de identidad, yo soy. Hace falta un trabajo de observación de uno mismo para darse cuenta de hasta qué punto detrás de conductas que nos están limitando en la vida hay ideas que vivimos como realidades. Y el segundo nivel son los estados de ánimo. Los estados de ánimo implica cómo utilizo el lenguaje, cómo interpreto, cómo evalúo. Segundo, cómo utilizo mi biología. Tiene muchísima importancia, por ejemplo, el ejercicio físico a la hora de estabilizar las emociones. Y tercero, ¿dónde pongo yo mi atención? Si entro en un sitio y solo estoy viendo lo que me falta, lo defectuoso y lo negativo, o también puedo girar mi atención y ver otras cosas valiosas. Porque claro, el estado de ánimo es el que favorece que una determinada cosmovisión se ensanche o se haga más pequeñita. Vale, complejo todo eso, Está bien. Bueno, antes de despedir al doctor Mario Alonso Puig, tenemos aquí a Nuria Torreblanca, que ha estado siguiendo sus intervenciones y tomando nota para hacernos ahora un perfil, para que le pongan cara y forma a nuestro invitado. Mario Alonso Puig viste traje verde oscuro, corbata verde manzana y camisa azul celeste, a juego con la correa del reloj de azul marino. Parece que los colores de su vestuario le escuchen para reinventarse también y competir unos con otros. El doctor tiene rasgos ligeramente orientales, ojos rasgados y muy oscuros, cejas pobladas y el pelo negro, muy liso, disciplinado con la raya del lado. Mario tiene una boca generosa, por lo expresiva, por los labios carnosos y por los dientes bien alineados. La frecuencia con la que sonríe le ha dejado secuelas, una pequeña arruga en el rictus y una libretita para apuntar conceptos mientras sonríe, no sea que se le olvide algo. Las gafas de montura fina no ocultan ninguno de sus rasgos. Es más, quedan en segundo plano ante la presencia de su mirada, directa, afable y sobre todo muy limpia. De todos los enigmas y misterios que nos ha desvelado Mario, la existencia del cerebro digestivo es la más inquietante de todas. Quizá por eso, para no chafar el cerebro estomacal, se sienta con la espalda muy recta, como si de niño hubiera tenido un profesor que le machacara con lo de la postura corporal. Unido a sus exquisitos modales de gentleman, no es de extrañar que Mario Alonso quiera convencernos de que la vida puede ser maravillosa, como decía Andrés Montes. Por lo menos esta entrevista sí que lo ha sido. ¿Algo que reprocharle a Nuria Torreblanca? No, ¿verdad? Nada que reprochar y mucho que agradecer. Bueno, le leo, estaba yo repasando así muy por encima todo lo que a través de Facebook y Twitter hemos recibido, y tengo muchas de cal y alguna arena también. Muy bien. Dice, lógico. Sí, pues no sé, por ejemplo, dice por aquí que le está encantando escucharle, Marian Torres positiva, enhorabuena por su trabajo. Otro dice que su voz le recuerda a la de Eugenio, que tiene esa voz grave como la de Eugenio, sí. Otro dice que es curioso que crea usted en Dios, como científico. Bueno, yo conozco muchos científicos creyentes, por otra parte, ¿no? Antonio dice que cuando él tenía ansiedad, lo primero que hacía por la mañana al afrontar el día era vomitar por los nervios. Sí. Imagino que corroborando esa conexión, ¿no? Entre el cerebro y tal. Y la vida. Luego dice por aquí Bartolomé Bellbona, que es cardiólogo, y le pregunta, en recuperar lingual. Lo siento, pero es que no lo entiendo esto. Falta un par de palabras, doctor Vallbona, y no puedo leerle. Luego tengo por aquí un oyente llamado Alejandro Ortega, que dice que le está pasando cancha a una persona que divulga de forma reinterpretativa las investigaciones de otros. No sé exactamente qué quiere decir. Bueno, pues que es estupendo verle cómo habla, pero mezclar la fe con la neuropsicología no parece muy científico, dice Alejandro Ortega en Facebook. Bueno, yo creo que es tremendamente respetable ese punto de vista, y además entiendo que lo diga. De alguna manera creo que hay veces que generamos compartimentos estancos, que decimos lo uno o lo otro, y a veces lo uno y lo otro. Me permito recordar que el mejor neurocirujano probablemente que ha habido en el mundo, el profesor Penfield, creador del Instituto Neurológico Montreal, era un hombre absolutamente agnóstico. Fue una persona de desarrollo técnicas para la epilepsia, con lo cual el enfermo está despierto mientras lo operan, y en sus publicaciones al final puso el cerebro es la costura del alma.
Ser positivo, con eso acabamos, lo escribe José María Ruiz en Twitter, no es garantía de éxito, pero aumenta las posibilidades. Y a mí me gusta tener muchas opciones. Es una frase que dijo usted y que resume a modo de titular este oyente que nos ha hecho trabajo de resumen ya. Doctor Alonso Puig, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta Buenas la tardes. próxima. Buenas tardes.